Aleluya, aleluya. Vengan, adoremos a Dios. Postrémonos por tierra ante el Señor que nos ha creado. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al salir de la sinagoga de Cafarnaún, fue Jesús acompañado de Santiago y Juan a la casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Y le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, empezaron a traerle todos los enfermos y los afligidos por el demonio. Toda la población estaba reunida a la puerta de la casa. Y él curó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque sabían quién era él. Por la mañana, muy de madrugada, se levantó y se fue a un lugar despoblado y allá se puso a orar. Simón y los que estaban con él salieron en búsqueda de Jesús y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Pero él les dijo: vamos a otra parte, a los pueblos cercanos, para predicar también allá, porque para esto he venido. Y recorrió toda la Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Concédenos, Padre, el don de tu sabiduría y haz que tu iglesia sea signo de amor, de unidad y de salvación para todos los pueblos. Quinto domingo de tiempo ordinario. Hoy la liturgia de la palabra es rica con mensajes que nos llaman, mensaje que nos llama a ponernos de pie, a levantarnos de todas estas malas noticias que nos rodean. Dice hoy la primera proclamación del libro de Job: el hombre es como un soldado que presta servicio, fugaz. Luego San Pablo viene a los Corintios y con esa exclamación: ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Ese mismo apóstol lo va a decir en otro pasaje: Cristo vive en mí. ¿Y quién podrá apartarnos? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más aún que resucitó? Hermanos, en medio de las malas noticias, porque el mundo está asustado, el mundo tiene miedo,
Y eso es lo que escuchamos. Esta es la noticia que nosotros escuchamos todos los días por los medios, que el mundo está asustado, que hay persecución, que hay muerte. Y es verdad. ¿Y por qué el mundo tiene miedo? ¿Por qué el mundo se mueve en el miedo, en el temor? Porque el mundo puso la confianza en lo material, en el materialismo ateo, o sea, material, un mundo material sin Dios. De ahí viene el nombre, ¿no? El mundo ha puesto la confianza en un materialismo ateo. En Europa, en el mundo entero, teniendo trabajo y fábricas y quincenas y dinero, pues, ¿para qué Dios? A espaldas de Dios. Se cayeron las economías y la ciencia médica pues se ha quedado pequeña, se quedó corta para responder a las pandemias. Pero los que creemos en Cristo nos reunimos el domingo como comunidad, como iglesia, y hacemos presente a Cristo. El relato de hoy del Evangelio, maravilloso, en comunidad, y salió Jesús a predicar, y Jesús se encontraba en Cafarnaúm predicando, en Galilea, un sábado, porque no estaba permitido predicar otro día. El sábado se abrían las sinagogas. Después de haber participado en la liturgia en la sinagoga, Jesús continúa la celebración de la fiesta de la palabra, en la casa de Pedro, en un clima familiar, con el ocaso del sol, terminando el descanso. Jesús continúa su ministerio de predicación por todo Galilea, toda la región. Él se conocía la región como la palma de la mano. El Evangelio nos presenta 3 secuencias que no son una crónica para saber lo que ha hecho Jesús en Cafarnaúm, sino que revelan el misterio grande de la salvación de Cristo. Marcos 1:29, Jesús entra en la casa de Pedro y acoge la súplica de los discípulos, curando a la suegra de Pedro, que yace en el lecho con fiebre. Marcos 1:32, pasado el sábado, Jesús cura a muchos enfermos y endemoniados que le han traído. Jesús se adelanta a la luz de la oración, retirándose a un lugar solitario, pero muchos lo siguen hasta que consiguen encontrarlo. Jesús se había escapado, decimos. ¿Para qué? Para encontrarse con el Padre en esta bella herramienta que tenemos en nuestras manos, que se llama la oración. En ese coloquio, ponerse en presencia de Dios, un coloquio espiritual, decía Juan Pablo II, es la oración, ponerme en la presencia de Dios. Él los impulsa consigo hacia un ministerio más amplio que abraza toda la Galilea. ¿Qué ejemplo para nosotros? ¿Qué ejemplo nos ha traído Jesús y nos entrega en este domingo quinto del tiempo ordinario?
en medio del miedo, en medio del temor, en medio de la persecución, en medio de la hambruna, el Señor nos dice: los espero en la palabra. Hoy el Señor nos espera con esta palabra. Los espero en la Eucaristía o Santa Misa. Si no podemos acudir allí al templo porque el Padre también está asustado y el Padre también tiene miedo, bueno, escuchemos el mensaje por este medio, por las redes sociales o por la televisión. Hay testimonios que uno recibe por estos medios también. Padre, este testimonio lo escuché fue en una vigilia pascual, la del año 2020. Padre, pero usted, ¿por qué está cantando tanto? Anoche escuchamos cantar y hay pandemia y usted se reunió ahí habían más de 20 personas y cantando. Nosotros asustados y ustedes cantando, y pasaron horas. Si estamos con Dios, tenemos que cantarle. Si estamos con Dios, tenemos que cantar. San Pablo decía en medio de la persecución, San Pablo en medio de la persecución, el de la segunda lectura de hoy, decía esta palabra: mi vivir es Cristo y mi vida es Cristo. El de la segunda lectura hoy, el que nos ha dicho en la segunda lectura de la misa de hoy domingo: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ese mismo apóstol en otra carta va a decir: mi vivir es Cristo, mi vida es Cristo, porque Cristo ha vencido la muerte y obtuvo la victoria sobre la muerte. Y esa victoria nos ha llegado a nosotros por medio del Espíritu Santo. La victoria de Cristo sobre la muerte nos ha llegado a nosotros por medio de su Espíritu. Duro entonces perder la Eucaristía. Si nos reunimos en comunidad, allí está el Espíritu Santo. Y la victoria de Cristo sobre la muerte nos ha llegado a nosotros por medio de su Espíritu. Por eso la Eucaristía tiene ese nombre. Antes la conocíamos como ir a la Santa Misa, hoy ir a la Eucaristía. Y la Semana Santa la cerramos nosotros celebrando la Eucaristía, pero como es una Eucaristía con más lecturas, y es ya al final de los días santos, el sábado por la noche, se llama la Vigilia de Pascua. Y allí en la Vigilia de Pascua cantamos esto que está diciendo San Pablo: la victoria de Cristo sobre la muerte. La victoria de Cristo hoy sobre el miedo, la victoria de Cristo sobre las malas noticias. ¿Qué dicen los voceros? ¿Qué dicen los comunistas de hoy? ¿Qué dicen los ateos de hoy? Les vamos a perseguir, los vamos a matar, los vamos a dejar sin comida, les vamos a robar la casa, les vamos a expropiar la tierra. Todos los días uno escucha a estos mensajeros del mal meter miedo, susto, muerte. Y viene Cristo y nos trae lo contrario. El problema es a quién vamos a escuchar hoy. Si seguimos escuchando a estos voceros del mal que hablan de muerte y por donde pasan dejan muerte, miedo, persecución, o somos capaces de ponernos en camino y de escuchar esta noticia del Señor. El Señor que venció la muerte, el Señor que obtuvo victoria sobre la muerte. Y el Evangelio de hoy, vamos a otro lado, porque allá
Nos necesita la gente, allá también hay gente enferma, allá también hay enfermos, allá también hay gente perseguida por el espíritu del mal, poseídos por el espíritu del mal. Vamos allá, le dijo el Señor a los discípulos, para llevar a esa gente la buena noticia. En medio de este miedo, de este temor, porque los curas también nos da miedo y experimentamos el miedo, por eso tenemos los templos cerrados. Por eso una de las victorias del espíritu del mal es el haber cerrado los templos. Claro. Como decimos en el llano, está gozando un pullero el espíritu del mal, nos hizo cerrar los templos. Y hay curas que no se les ve por ningún lado, ni el domingo se les ve. Se fueron a vacaciones. Fuerte, el combate es fuerte, aquí es un combate espiritual. Como si estuviera el espíritu del mal ganando la batalla y sembrando miedo al espíritu del mal por doquier. Pero si confiamos en el Señor, si nos cuidamos, si somos responsables, nos cuidamos, el autocuidado, el estar atentos y poniendo la confianza en el Señor, podemos celebrar Eucaristía, siquiera unas 2 Eucaristías el domingo, para un pueblo que está sediento de Dios, que tiene miedo, que tiene temor. Entonces allí en la Eucaristía mueren muchos miedos y muchos temores. Claro, si vamos a la Eucaristía, pues tenemos que tener la responsabilidad de autocuidarnos. Pero qué grande es saber que el Señor ha vencido muchos temores, que ha vencido la muerte, y en la Eucaristía actualizamos su muerte y su resurrección. Y con esta palabra maravillosa que el Señor encontró, le dijeron, la suegra de Pedro está enferma, vamos para allá, dijo Jesús. Llegó, le tendió la mano, la levantó, se puso a servirles, y el Señor siguió la predicación. Hoy el Señor nos invita a esto, a que llevemos en medio de este miedo, en medio de esta persecución, en medio de este temor, llevar esta palabra. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de nosotros. Si los periodistas y los canales de televisión las 24 horas están proclamando el miedo, el temor, la muerte, y cuando uno ve un vocero de estos del comunismo hablando y es muerte y es persecución, nosotros, ¿por qué no tenemos la valentía de anunciar la vida, la alegría que nos viene de Dios? ¿Qué es más importante? ¿Anunciar la tristeza, la muerte, o anunciar la vida? ¿Qué es más importante? ¿Anunciar el comunismo, anunciar el muerto que destruyó países, o anunciar a Jesucristo que está vivo y resucitado? Dejemos el miedo, apoyémonos en el Señor, apoyémonos en el Señor que ha vencido la muerte. Gracias, Señor, porque has venido, has bajado, has entrado en mi casa y me has alcanzado bendición. Me has dado bendición. Entraste un día a mi casa y me diste bendición. Hay que abrir la casa. Hay que abrir la casa. Y la casa significa que la familia se ponga de pie. Pongámonos de pie. Por eso el Evangelio en la misa, la asamblea se pone de pie en el Evangelio. La lectura del Antiguo Testamento junto con el Salmo y la lectura del Nuevo Testamento en la misa del domingo, la asamblea está sentada. Pero el Evangelio se pone de pie, la asamblea, para decirnos la iglesia está de pie. A pesar del miedo, de los temores, de la muerte, de la persecución, la iglesia está de pie. Y la iglesia somos nosotros. La iglesia es la comunidad. Por eso lo que les decía esta semana en una de las catequesis, vayamos a celebrar la palabra en la comunidad eclesial, vayamos, porque es una oportunidad
Jesucristo se manifiesta allí en la comunidad por medio de su Espíritu, proclamando su palabra. Donde me quedaba una fiebre enemiga, ha llegado allí donde yo estaba lejano y solo, y me has abrazado, Señor, me has tendido la mano. Tú un día le tendiste la mano a la suegra de Pedro y la levantó. ¿Cuántos enfermos hay hoy? Muchísimos enfermos. Señor, tú vas a pasar por cada hospital. Pidámosle al Señor: Señor, detente un momento aquí en el hospital donde me encuentro, donde se encuentra un amigo, en mi familia. Pongámonos de pie y recibamos al Señor. Pongámonos de pie hoy al escuchar el Evangelio por la televisión. Pongámonos de pie para escuchar este Evangelio. Señor, eres tú el que nos estás hablando hoy. Y viene con una palabra de vida eterna, viene con una palabra de amor, de misericordia, a tendernos la mano, a decir: esta pandemia no es el final. Esta pandemia no es el final. Dios nos está hablando también en medio de estas persecuciones y de estas dificultades. Señor, te presentamos los enfermos. Hoy hay muchas suegras de Pedro, hoy hay muchas suegras, muchas madres, muchas amas de casa en un hospital, muchos amigos. Señor, bendíceles. Tú vas de hospital en hospital tendiendo la mano, y que esta palabra hoy levante a nuestros hermanos enfermos. Oremos de corazón por tantos enfermos. Bendíceles, Señor. Tú eres el médico excelente del cuerpo y del espíritu. Bendice a los enfermos. Bendice a nuestros seguidores. Bendice a nuestros benefactores. Nos unimos hoy como iglesia. Nos unimos con el Papa, con el Obispo, a orar por tantas necesidades. En medio del miedo, del temor, les anunciamos esta buena noticia: que el Señor ha vencido a la muerte, que el Señor ha obtenido victoria sobre la muerte. Pongámonos de pie, sí. La iglesia en este tiempo tiene que ponerse de pie. Y muy pronto viene ya el tiempo cuaresmal, donde más la iglesia tiene que ponerse de pie. Pongámonos de pie hoy y recibamos esta palabra de salvación. Estamos enfermos, estamos como la suegra de Pedro. Señor, ven esa mano. Ven esa mano amiga, esa mano liberadora. Y bendecimos a todos los seguidores. Bendigo hoy a mi familia en Colombia y en Venezuela, en Las Mercedes, en Cúcuta, en Barinas. Donde haya un familiar, donde haya un amigo, donde haya familia, allí, Señor, les envío esta bendición. Con el poder de Dios Padre, con el poder de Dios Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, El Discípulo.